Iglesia, Palabra y Poder lo invita a escuchar este mensaje, el cual transformará su vida. Desde la oportunidad de conocer la verdad, y la verdad lo hará libre. Yo quiero darles una cita antes de empezar, y por ahí quiero empezar nuestra enseñanza hoy. Marcos 11:22. Yo voy a hablar sobre esta cita y profundizarla, pero yo quiero que usted la tenga presente para esta noche. Dice Marcos 11:22, de hecho, vamos al 22. Dice la Biblia: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Estamos hablando de sanidad, y la sanidad no puede venir si usted no está confiando en el Señor, si usted no está poniendo su confianza en el Señor. Aquí vamos a ver que de hecho la fe le pertenece a Cristo y se la ha depositado en su corazón. No alcanzo a profundizar eso esta noche, pero usted puede empezar a escuchar los audios, hay algunos que los tienen. Aún las enseñanzas de Blaze, las 30 primeras enseñanzas explican un poco de eso. Pero es necesario que usted empiece a entenderlo, que la fe ahora le pertenece y usted la puede utilizar. Amén. Y dice acá: tened fe en Dios. El 23. Porque de cierto les digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Amén. Hay muchas cosas que sacar de acá, pero yo quiero que usted vea. Cuando nosotros estamos hablando de enfermedades, dice: de cierto le digo que si usted le habla al monte, si usted le habla al monte, usted va a obtener resultados. Si usted se queda callado, el monte se va a hacer mucho más grande y el monte va a continuar ahí. Ahí no dice: si usted se queda quieto y cree en Dios únicamente sin abrir su boca, el monte se va a mover. Dios va a mover el monte, porque Dios todo lo puede, Dios todo lo puede. Pero el que abrió las aguas fue Moisés. ¿Con qué? Con el poder de Dios. Esa era la vara de Dios. El que quita la enfermedad es usted. ¿Con el poder de quién? De Dios. Con el que le ha dado, con el que le ha ministrado, con el que le ha concedido. Esta noche vamos a ver bastante de eso, y le pido al Señor que me permita enseñarles, o que más bien me instruya, porque Él desea que yo les enseñe, que me instruya a enseñarles que esa es una verdad. Amén. Pero acá la palabra de Dios dice: si usted le dice al monte que se quite y se eche en el mar, y no lo duda en su corazón, o sea, no permite que la incredulidad jale su fe, sino que simplemente está creyendo que eso va a ser hecho, o lo que usted diga le va a ser hecho. Y yo quiero preguntarle a alguien: yo sé que esta palabra es verdad. ¿Cuántos de acá creen que esa palabra es verdad? Cuando nosotros utilizamos el poder de Jesucristo, y escúchenme bien, cuando utilizamos su poder a nuestro favor, el poder de Él siempre va a funcionar. Nunca va a dejar de hacerlo. Nunca. Usted no necesita un pastor, un predicador y un alguien que venga y ore por usted. Pero si usted está muy chiquito, tranquilo, aquí estamos nosotros. Le vamos a ayudar para que usted pueda poner a funcionar el poder de Jesucristo a su favor. Amén. ¿Por qué? Pues porque ese es el deseo de Jesús. No quiere que estemos enfermos, no quiere que estemos mal. En el área en la que usted esté mal, yo no sé cuál será el área. Tal vez es el desánimo, el desaliento, el desespero, la economía, el que no sabe para dónde lleva su vida. No interesa en qué área usted esté así. El deseo del Señor es sacarlo de ahí. Así como es el mismo deseo sanarlo, así como es el mismo deseo que esté en gozo, así como es el mismo deseo que esté en paz. ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo se consigue que el deseo de Jesús, que es bueno, ahora sea efectivo en nuestra vida? Uno dice: ¿cómo consigo llegar a eso, pastora? Empieza a estudiar la palabra. Empieza a estudiar la palabra con tanta diligencia como usted estudiaría un negocio para ser próspero, como usted estudiaría a la muchacha para ver cómo la conquista, como usted estudiaría en el trabajo para ver cómo lo hace mejor. De la manera en que usted ahora estudia eso, estudie la palabra, porque ella lo llevará a vida eterna aquí. Que conozca al Padre, que conozca al Hijo, y que sepa para qué sirve el Espíritu Santo y su poder y su gloria sobre usted. Amén. Y bueno, vamos a hablar un poco. Yo quiero que vaya conmigo, por favor, a Gálatas 3:12, y vamos a correr lo que más podamos esta noche. Dice: y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición,
porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Sí, esa es la misma de la Reina Valera. Esto tiene bastante para explicar y no me las quiero dar de muy, pero la verdad es que esta cita tiene mucha profundidad. Dice, la ley no es de fe, sino que dice, para andar en la ley usted no necesita fe, usted necesita cumplir. Eso es lo que quiere decir esa cita. Para andar en la ley usted necesita cumplir, no necesita creer, necesita cumplir la ley. La ley no es de fe, por eso es que no necesita fe. Por eso es que ahora recibimos salvación por fe, no por cumplir la ley. Por eso hay una diferencia entre ley y fe. Para recibir salvación en este tiempo necesitas fe. En el Antiguo Testamento, para poder ir al cielo necesitabas cumplir toda la ley. Por eso la gente no puede ir al cielo. Y me demoraría mucho en explicar eso. Pero dice acá el 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Deuteronomio 28, como el 14 en adelante, hace 8 días les decía, esa cita refiere a todo el montón de cosas terribles que venían sobre nosotros por incumplir la ley. Dentro de eso les resumo, venía enfermedad, venía pobreza, venía muerte espiritual, que esa era la primera. ¿Qué es muerte espiritual? Uno escucha eso y no sé, piensa que es que morir es porque va para la tierra. Eso sucede todavía. Muerte espiritual es que usted es un ser espiritual. Dentro de este cuerpo hay una persona espiritual que es usted. Por eso cuando este cuerpo muere, ese va para la tierra, pero su espíritu va para alguna parte, el cielo o el infierno. Si creyó en Cristo, el cielo. No si se comportó bien, si creyó en Cristo. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, de la consecuencia de no cumplir la ley. ¿Por qué traigo esto a colación en sanidad? Porque la enfermedad es una consecuencia del pecado. ¿De cuál pecado? Del pecado que Adán cometió y de ahí en adelante de todo el que usted comete. Acá no hay ningún justo sin Cristo. Amén. Somos justos porque Cristo nos hizo justos. Pero dice acá que Él nos redimió. ¿Qué significa? Pagó un precio por nosotros, por esa consecuencia. Dice, hecho por nosotros maldición. Usted era maldito antes de recibir a Jesús. Por eso es necesario recibir a Cristo. Yo sé que esto a veces cuesta y entra en reversa, pero la verdad es esto, la palabra de Dios es verdad. Y entre más tú llegues al punto de creerla, más libre vas a ser. Amén. Vas a tener mejores resultados, obviamente, porque vas a tener los resultados de la palabra. Entonces uno dice, bueno, si Cristo nos redimió de la maldición de la ley, yo les decía hace 8 días, hay mucha gente que dice que como consecuencia del pecado viene la enfermedad. Si usted quiere conocer un poquito más de eso, puede escuchar las enseñanzas que están en el blog sobre sanidad práctica, la 1, la que dimos hace 8 días. Y cómo usted ganó soxo de parte de Dios. Esa palabra soxo refiere a salvación. Vimos muchas citas bíblicas donde explicaba que la salvación incluía no solamente ir al cielo y tener una vida eterna con Él, sino que también hablaba de sanidad. Por eso cuando a veces las personas estaban siendo sanadas por Jesús, como esta mujer hemorroísa que tocó el manto de Jesús, dice que ella tocó el manto y cuando tocó el manto fue salva. Y yo siempre me preguntaba, pero al fin, ¿qué? ¿Fue salva por tocar el manto? ¿No se supone que es por recibir a Cristo? Yo pensé que iba a decir fue sana. Dice fue salva porque es la misma palabra utilizada para ir al cielo, soxo. Entonces la tradujeron como salva, pero ahí debieron de haberla traducido como sana. Pero eso significa lo mismo, esa mujer fue sana. Amén. Entonces, uno se pregunta o la gente dice, bueno, si Dios necesita corregirnos y disciplinarnos, por lo general se cree o la tendencia es a creer que la manera como Él lo va a hacer pues es enfermándonos, porque ¿de qué otra? O de pronto es quitándonos lo que tenemos, castigándonos, eso se refiere a castigo, ¿no? Y usted debe ser ejercitado en la disciplina, dice esto, y hace una comparación. Pero uno dice, bueno, si Jesús ganó soxo, o sea, ganó sanidad para mí, salvación para mí, y no quiere que yo esté mal, entonces, ¿cómo me disciplina? ¿Cómo me corrige? ¿Cómo me hace a mí entender que estoy mal? ¿Cómo puedo darme cuenta que me estoy equivocando? Porque si Él solamente está para hacerme bien, eso es como loco, ¿no? ¿Cómo me corrige? La misma Biblia dice cómo lo corrige. A uno le cuesta pensar que Dios lo va a hacer de esa manera, pero es como dice la Biblia. Amén. Vamos a ir a 2 de Timoteo 3:16. Dice acá: toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Diga conmigo, útil. Ahora le voy a decir para qué es útil. ¿Para qué sirve? Esa palabra útil refiere para qué le sirve a usted la escritura según esta cita bíblica, que es real. Dice acá, y útil para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Diga conmigo, perfecto. ¿Por qué lo hago repetir esas palabras? Porque yo quiero que salgan del contexto allí para usted. La misma Biblia le expresa a usted de qué manera Dios lo está corrigiendo. Yo sé que muchas veces pensamos que la enfermedad, ¿por qué pensamos eso? Pensamos que la enfermedad es una forma en que podemos acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque una persona está súper alejada de Dios. De repente hubo un tiempo en el que estaba cerca, pero llega de un momento a otro y se aleja de Dios y le viene un cáncer. Y ese cáncer hace que él y toda su familia se acerquen a Dios. Pero yo le voy a decir algo. No porque esa enfermedad haya dado un buen efecto significa que la enfermedad la puso Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. La Biblia dice que Dios utiliza todas las cosas para bien y Él hará todo lo posible para que el mal que llega a su vida, lo que el enemigo trae, lo que el enemigo le impone, ahora sea un bien para usted, porque Él pone sus manos a funcionar por usted. Amén. Pero dice acá, toda la escritura es útil, inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, no cualquiera, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Mire lo que está diciendo acá y quiero que usted lo vea ahí en su Biblia. Dice que usted esté totalmente preparado para toda buena obra. O sea, le está dando tanta preeminencia a la palabra que está diciendo, ¿usted quiere estar preparado para hacer siempre lo bueno? Coja la Biblia. Y yo lo voy a instruir, lo voy a corregir, lo voy a disciplinar, lo voy a enseñar, lo voy a redarguir y usted estará preparado. Eso es mucho que decir de la palabra, ¿no le parece? Porque se supondría que sería de otra manera. Que nos diera juguete, que nos mandara un rayo, que nos mandara enfermedad, que nos quitara la plata. Pero esta cita es real. Dice, enteramente preparado para toda buena obra. Se la voy a leer desde la Nueva Traducción Viviente. Dice, 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Imagínense esto. Es útil para hacerle ver cuando usted está mal. Si usted está mal y necesita saber si está mal o bien, lea la Biblia y la Biblia le dirá, ¿está mal? ¿Está bien? A uno le cuesta trabajo pensar que esa es la manera, pero eso es lo que dice la Biblia. Dice, y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Lo prepara y lo capacita. ¿Necesita preparación en algún área? Busque la Biblia. ¿Necesita consuelo? Busque la palabra. ¿Necesita saber qué hacer en su futuro? Busque la palabra. Pastora, pero me lo va a decir a nivel particular. Le va a dar palabras y lo va a llevar a cómo ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora, ¿esto por qué viene el caso? Porque usted tiene que empezar a dejar de creer que Dios le está mandando esa enfermedad para que usted aprenda algo. A Él le es suficiente su palabra, porque su palabra es espíritu, es verdad y es útil para todo lo que decía ahí. Amén. Vamos a ir a Santiago 1:16. Amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen. No piensen en contrario a lo que es verdad. Dice, no se equivoquen, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Dice, todo lo bueno que a usted le llegue, si usted tiene esta cita clara en su vida, sabe que cada vez que algo bueno llegó a usted, ¿quién se lo mandó? No, es que yo soy un berraco, me conseguí ese contrato. Usted sabe, pastora, es que como yo nadie. No, es que pastora, a mí me emplean porque usted para administrar, mejor dicho, yo y quién más, nadie. Pero si esta palabra lo es real y lo es, todo, absolutamente todo, eso significa. Y dice que Él no cambia, eso significa una enfermedad, no es bendición. Veíamos que la enfermedad en Deuteronomio está en la parte de maldiciones, no de bendiciones. Vamos a ir a Juan 10:10.
el ladrón, ¿cuántos de acá creen que Dios es un ladrón? No, no vino ni para quitarte, no vino para restarte. Él sabe multiplicar. Amén. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar. ¿Quién es ese ladrón? El enemigo, el diablo. No viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero acá hay una diferencia. Esta cita es trascendente y el cristiano se la tiene que aprender de memoria y meditarla y aplicarla. Dice, ese yo es Jesucristo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Hay una diferencia aquí, hay una comparación que se hace. El diablo vino para esto, yo vine para esto. El diablo vino para hacerle lo malo, yo vine para bendecirlo. ¿Quién es ese yo? Cristo. Amén. Listo. Hasta ahí quería dejarle esa parte de que Jesús no está en pro de que usted esté enfermo. Jesús no está en pro de que usted esté todo el tiempo aprendiendo a punta de enfermedades. No es cierto. Entonces la pregunta viene aquí, bueno, pastora, ¿y el aguijón de Pablo? Yo le voy a hacer profundidad en el aguijón de la carne, en la carne de Pablo. Yo decía, ay, yo puedo saltarme eso. Pero sabe, la gente tiene muy puesto ese aguijón ahí en su cabeza. Tanto que va uno a orar por ellos y dice, no, es que yo siento que esto es un aguijón en mi carne. Y hay que estudiar qué es lo que realmente significa el aguijón de Pablo, de la carne, el aguijón en la carne de Pablo. Segunda de Corintios 12:7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Quiero mostrarles cosas que a veces se creen de manera incorrecta sobre esta cita. Uno, dicen que Pablo era orgulloso y por eso fue necesario que para que el orgullo no lo llevara a alejarse de Dios, tuviera un aguijón. ¿Sí? ¿Qué es el aguijón según lo que la gente ha dicho? El aguijón en la carne es una enfermedad, porque dice la palabra en la carne. Entonces, el aguijón en la carne era una enfermedad. ¿Sí? 3, hay que conformarse con esas debilidades o esas enfermedades, porque eso nos ayuda a ver el poder de Dios en nosotros. Todas estas cosas las sacamos de ahí, porque si usted la lea muy rápido, eso es lo que pareciera que dijera. Amén. Y entonces empieza a decir, Señor, más bien me glorío. Como resultado de una enseñanza así, la gente dice, Señor, pues yo estoy enfermo, pero yo sé que aprendo algo con esto, Señor. Yo acepto esto con humildad. Y yo me quedo con ello, Señor, porque estoy buscando de qué manera aprendo de esta enfermedad. Entonces nos quedamos muy quieticos, no ponemos la fe a funcionar, desperdiciamos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y lo perdemos. Sobre algo que pasó con ella. Buenas noches. Prácticamente a mediados de marzo y abril, estuve hospitalizada una semana por una infección en los riñones. Me dijeron que era de por vida, que tenía que permanecer con esa enfermedad con unos tratamientos y que solo me podían dar pastillas para calmar el dolor, que no me podían dar para sanar. Mis pastores pues estuvieron muy pendientes de mí, varias personas, y realmente me impusieron manos y gloria a Dios. Ayer fui a otros exámenes y el doctor me dijo que mis riñones estaban perfectamente bien. Y toda la gloria es para Dios. Es una bendición recibir sanidad y más. Toda la gloria es para Él. Gloria al Señor. Dios es bueno. Sí, un aplauso. Hay alguien que quería dar un aplauso. Vamos. Dios es bueno, amén. Y hay algo, a ella le habían dicho que si ella seguía así perdía un riñón, ¿verdad?
O sea, eso era una enfermedad delicada, de verdad. O sea, ¿qué le digo? Lo que le habían diagnosticado. Yo siempre le voy a decir, la última palabra no la tiene el médico. Llévese eso en su cabeza. La última palabra la tiene la Biblia. Y ella siempre le va a hablar del bien y la misericordia del Señor. Amén. Bueno, estábamos con el aguijón de Pablo y estábamos viendo que al parecer Pablo era como un orgulloso creído, ¿no? Pareciera que eso es lo que dice esta cita. Vamos a desglosar esa cita. Vamos a ir a 2 Corintios 12:7 y empecemos a ver exactamente qué fue lo que pasó con Pablo y quién fue realmente el mensajero que fue enviado a Pablo, quién lo envió por lo menos. Dice 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Diga conmigo, mensajero de Satanás. Acá no dice que era un mensajero de Dios. Y para evitar que las revelaciones no me exaltasen, para que yo fuera un orgulloso como lo venía haciendo, me envió Dios un mensajero o un ángel para que me hiriera y me diera enfermedad y todas las veces me dolieran los ojos, porque realmente, de hecho, dicen muchísimo que el aguijón en la carne de Pablo eran los ojos. Tenía un problema de ojos llorosos. Yo me acuerdo que de hecho a mí me comentaron una vez, es que ese problema de los ojos de Pablo venía de cuando él recibió al Señor. ¿Usted se acuerda que él quedó ciego? Y yo sí, él quedó ciego, de hecho lo dice. Y entonces él quedó ciego y tenía unas escamas en los ojos y aunque se cayeron, él siguió quedando allí como con una telita y eso le hacía llorar los ojos y le impedía ver. Tenía como cataratas el pobre. Algo así, no sé. Sí, estaba para operar el pobre, pero como no había médico, pues perdió Pablo, pobrecito. Entonces le tocó. Usted se imagina, debía ser bien molesto uno allá náufrago y tras de todo el mar bien picado y sucio y cáigale ahí el mugre en los ojos. ¡Ay, Señor! Pues cómo no, ¿no? Suena bonito, pero eso no es así. Y vamos a demostrar que no es así. Entonces, lo primero que usted tiene que darse cuenta acá es que el mensajero no era de Dios. Un mensajero de Satanás. Un mensajero de Satanás no es un ángel, es un demonio. ¿Quién lo envió? Satanás. No dice aquí que Dios lo envió por medio de... No. Dice que Satanás lo envió. Primer punto. Ese mensajero, o más bien hablemos, no era para humillarlo por orgulloso, debido a que tenía revelaciones. De hecho, cuando alguien dice, yo tengo un aguijón como Pablo, debe tener una revelación en las berracas. Pero una persona que no asiste a la iglesia y apenas vaya de vez en cuando y digas que yo tengo un aguijón de Pablo y ni siquiera conoce qué es la salvación, pues empecemos con que el punto no se cumple, porque Pablo escribió casi todo el Nuevo Testamento y está hablando que debido a que tenía muchísima revelación le llegó el aguijón. Así que si usted no tiene muchísima revelación y está entendiendo por lo menos casi todo el Nuevo Testamento que escribió Pablo, usted no tendría por qué estar teniendo un aguijón, según esa cita. Porque ese aguijón le fue puesto por revelaciones, montones de revelaciones que el tipo tenía. Un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Amén. ¿Qué pasa aquí? Las revelaciones que Pablo estaba teniendo le estaban abriendo a él demasiadas puertas con la gente de tal manera que lo llamaron que era uno de los que trastornaban el mundo. Hechos dice, y estos son los que trastornan el mundo. O sea que el tipo donde llegaba hacía revolución. Por eso era que le pegaban, lo maltrataban, lo apedreaban, lo ultrajaban. Porque el tipo donde fuera que llegara, él tenía un desorden. ¿De qué? La gente estaba adorando a la diosa Diana y se volvían al Dios verdadero, a Jesucristo. La gente inclusive llegó a decirle a él que era Júpiter porque iba con Bernabé y esos dijeron que eran los dioses. ¿Cómo sería la forma tan elocuente con que hablaban que les dijeron que eran los dioses? O sea, la revelación que tenían era impresionante. Pero esa humillación o eso no enaltecerse no se refiere a que él sea orgulloso, sino a que la revelación lo estaba enalteciendo por encima de otros porque la gente quería ser como Pablo. ¿Quién no va a querer ser como aquel que sana? Cuando usted ve que alguien es elocuente, que sana personas, que hace cosas grandes para Dios, ¿no quiere usted ser como él? Ay, no, yo no, porque eso es orgullo. No, Pablo dijo, síganme a mí, imítenme a mí como yo imito a Cristo. La gente quería ser como Pablo. Las revelaciones lo estaban enalteciendo muchísimo y le estaban abriendo puerta a la palabra. Si Dios hubiera mandado ese mensajero, que nos damos cuenta que no,
para humillar a Pablo de tal manera que no fuera orgulloso. Dios hubiera estado yendo en contra. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Anote esa cita. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él sea el que lo exalte cuando sea tiempo. Según esta cita bíblica, ¿quién se humilla? ¿Dios lo humilla o Él se humilla? Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él, ¿quién lo exalta? Dios, pero ¿quién se humilla? Lea bien eso, humillaos. Ese humillaos es usted creyente, humíllese. Dios no es el que te humilla. Eres tú el que te humillas. Dios le está diciendo a uno, humíllese bajo mi mano poderosa, que yo lo puedo exaltar a usted a su tiempo. No se preocupe, tal vez nadie lo exalta, tal vez nadie se da cuenta de su trabajo, pero a su tiempo yo lo exalto. Eso es humillarse bajo su mano. ¿Qué es humillarse bajo su mano? Creer su palabra. Ser locura para el hombre. Locura para el hombre es su palabra. Ser loco para el mundo. Pero saber que la palabra de Él siempre es veraz y eficaz y se cumplirá siempre. Amén. Entonces ahí nos damos cuenta que es imposible que ese aguijón en la carne hubiera sido un mensajero de Dios. ¿Por qué? Porque entonces Dios no estaría incumpliendo Primera de Pedro 5:6 y estaré humillando a Pablo para luego exaltarlo. Qué locura. Venga, lo humillo primero y después lo exalto. Amén. Entonces imposible esta situación. Vamos a ver que la debilidad de Pablo no era una enfermedad. Segunda de Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En esa palabra debilidad es donde la gente le pone en la enfermedad. Eso es lo que le han puesto a ese tal aguijón en la carne. La enfermedad. Dice, en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, ya las tomo para mí. Dios, gracias, esta enfermedad me pertenece porque como tú la pusiste como un aguijón para que me permitiera a mí ser humillado. Amén. Pero eso es lo que nos han dicho en algunas veces. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hay cosas aquí en la cita bíblica, leerla en contexto, donde usted se va a dar cuenta que debilidades se refieren a persecuciones. ¿Por qué? Porque la única parte donde diría enfermedades es ahí donde dice debilidades. Dice, me gozo en las debilidades y empieza a explicar cuáles. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando me vuelvo débil por eso, entonces tú eres fuerte, Señor. Amén. Eso es diferente a decir que en enfermedades. Vamos a ir a 2 de Corintios 11:23 y démonos cuenta que Pablo verdaderamente tuvo persecución. Hoy en día se levanta la tía tatarabuela contra uno y le dice, claro, le lavaron el cerebro y si sigue yendo a esa iglesia, no vuelva a la casa. Y la gente no vuelve a la iglesia porque mi abuela me echó en la casa. Y pastora, estoy en grave persecución. Mis amigos me miran mal. Yo sé que eso es doloroso, pero grave persecución la de Pablo. ¿Sabe qué? Una vez lo apedrearon de tal manera que lo dieron por muerto en Hechos. Dice que lo sacaron fuera de la ciudad y créanme que los judíos sabían cómo apedrear a la gente y cómo dejarla bien muerta. Muerto bien, muerto. Pero mire, dice acá, 2 de Corintios 11:23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Y hay así un listado. En otra parte dice, nosotros los apóstoles somos desechados. Nadie nos quiere, todo el mundo nos golpea, nos escupen, mientras ustedes están bien, nosotros estamos re mal. El tipo pasó naufragios. Estuvo en peligros montones de veces, azotado con varas. Una vez le dieron una muenda, que lo dejaron allá, y la cárcel se abrió cuando él estuvo cantando, porque estaba en la cárcel de más adentro.
¿Qué es la cárcel del más adentro? Mijitico, donde baja todo el excremento de los demás arriba. Donde están los ratoncitos y las ratoncitas y las ratononas. Amén. Entonces, él estaba allí y por glorificar al Señor, se le abrieron las puertas, se quitaron allí todo lo que tenía y bueno, eso fue una bendición. Amén. Pero este tipo realmente, eso, dígame si eso no causa debilidad en alguien. Es terrible. Él sí tuvo persecución. Y ese aguijón en la carne que tenía Pablo era que ese demonio que le habían enviado, Satanás se lo había enviado, hacía que las demás personas sintieran rabia contra Pablo tan pronto predicaba el evangelio. Y se levantaba y mientras que él estaba haciendo milagros, señales y prodigios, ellos estaban enojadísimos y le daban unas muendas. Esa era la debilidad de Pablo. Vamos a ir a hablar de qué es el aguijón en la carne. Porque eso simplemente es una palabra que se emplea significando algo. Realmente no es lo real. Dice Números 33:55. Y si no echareis a los moradores del país, si está ahí, de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos. ¿Qué quería decir por aguijones en vuestros ojos? Quería decir que esas personas no les van a dejar ver la verdad de Dios. Le iban a estorbar, le iban a dañar, no les iban a permitir ver a Dios. Dice, por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados. Mijito, lo van a hacer la vida a cuadros. Le van a hacer la maldad. Lo van a llevar por el mal y usted va a terminar como ellos. Mire que desde el Antiguo Testamento se hablaba de aguijones. Eso es como decir, oiga, usted sí cansa más. Usted está como una piña debajo del brazo, bien cansón usted. No está diciendo que usted es una piña que esté debajo de un brazo de alguien. No, cuando decía Pablo, a mí me ha sido enviado un aguijón en la carne, todo el mundo sabía que eso se refería a otra cosa. Amén. O sea, no realmente que tuviera algo en la carne de enfermedad, sino que había, en este caso era persecución. ¿Listo? Hay algo acá que dice, bástate mi gracia, que yo no lo entendía. Y yo decía, ¿cómo puede ser posible que si al tipo, por más que sea persecución, él le estaba pidiendo a Dios que le quitara eso de encima y no se supone que Dios ganó todo para nosotros? ¿Por qué no le quitó ese aguijón? ¿O por qué Pablo, teniendo todo el poder que tenía? Porque usted ve a Pablo resucitando muertos. Usted ve que Pablo resucita muertos, usted ve que Pablo hizo todo el mundo, bautiza a todo el mundo, sana enfermos, tiene una revelación impresionante de la justicia de Dios, pero usted ve que este aguijón en la carne no se lo pudo quitar de encima. ¿Por qué? ¿Por qué entonces Dios tras de todo le dice, aguante, que le bastes mi gracia? ¿Por qué? Yo me preguntaba eso y yo decía, pero no es justo, yo no quiero eso así. No se supone que ganamos todo en Cristo, ¿por qué tenemos que aguantar eso? Porque hay algo que Dios ganó, pero otra cosa que no está en lo que Jesús llevó. Vamos a ver. Segunda de Corintios 12:9a dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí usted podría poner, mi poder se perfecciona en la persecución, no en la enfermedad. Quite eso de ahí que se refiere a persecución. Vamos a ir a 2 de Timoteo 3:13. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Jesús lo libró a usted y pagó por la enfermedad, pero no lo libró de la persecución. ¿Por qué? Porque si Jesús hubiera contestado la oración de Pablo al decirle, Señor, quítame este aguijón en la carne, hubiera tenido que matar a todo el mundo. Entonces no existiría un Pablo. Entonces no hubiera existido otros tantos perseguidores de la iglesia en este tiempo. ¿Cuánta gente en este tiempo que ha perseguido la iglesia y ha matado a cristianos? De repente le llega su Nochebuena, como el cuento. Y llegó alguien y pudo llevarla a Cristo. Y ahora son hombres que ponen su vida por defender el evangelio porque están convencidos de esa verdad. Si Dios matara a cada persona que lo persigue o que persigue al cristiano, entonces ¿cómo harían para convertir a esa gente? ¿Cómo haría Jesús para ganar a esas personas para él?
Esa oración no la podía contestar Dios así. Pero él le decía, tranquilo, bástate mi gracia, porque yo le voy a dar fuerza a usted para soportar todo lo que el enemigo le quiera hacer a través de la gente. No puedo matar a la gente, ese no soy yo. Yo no voy a matar a la gente, pero yo le voy a dar a usted mi gracia. Y de hecho ya se la había dado. Mi gracia le va a ser suficiente para aguantar cada cosa, porque ¿cómo puede ser posible que Pablo hubiera sido apedreado y no lo mataron? Dígame si eso no es la gracia de Dios funcionando a su favor. ¿Cuántas veces no estuvo en cárceles y este hombre le bastó la gracia para gozarse a un encarcelado? Terminar un libro cuando ya iba a morir y el libro del gozo. Goces en todo. Amén. Eso hace la diferencia. Usted no ha sido librado de la persecución, así que si es pequeñita, más grandecita, más o menitos, tranquilo, a usted le basta la gracia del Señor, le es suficiente. Él dice, yo soy todo lo que usted necesita, no se preocupe por esa persecución. Pero muy diferente dice de la enfermedad. Él no le dice a usted con la enfermedad quédese callado, mijito, tolere y aguante. Por eso sabemos que esto no es enfermedad. Eso se refiere a otra cosa. Con la enfermedad él dice, háblele a eso, porque yo gané bien para usted, no mal. ¿Ven que son dos cosas totalmente diferentes? Amén. La gente dice que es una enfermedad de los ojos, que esa aguijón en la carne, eso le han puesto de todas mil de enfermedades. Hace poquito yo me enteré que decían que era una enfermedad de los pies, una cosa bien loca. Pero vamos a ir a 2 de Timoteo 4:13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Eso no está ahí. Perdóneme. Bueno, le voy a leer la cita y la cita dice así. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Amén. Cuando la gente lee esto y de una vez lo pasa con la cita que estábamos leyendo ahorita de Corintios, dice, pues claro, si ve que Pablo estaba enfermo cuando estaba predicando, si usted lee esa cita, dice, os anuncié el evangelio al principio, cuando él estuvo enfermo, al principio. Gálatas 4:13 dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Una enfermedad del cuerpo que él tuvo al principio de cuando llegó a ese lugar a predicar. ¿A dónde? A Galacia. Pero fue al principio, no dice que todo el tiempo él anduvo allí estando enfermo. ¿Qué dice el 14? Dice, y no me despreciasteis ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. De ahí resulta el asunto que dicen, si ve, estaba enfermo cuando predicaba y era una enfermedad de los ojos. Amén. Y ahí pareciera y ahí todo cala y usted podría estar creyéndose esa mentira. Hechos 14:19 y empecemos a ver esa cita bíblica. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Usted se imagina a dónde pegaría alguien que quiere matar a otro a pedradas? A la canilla, pastora. Para tumbarlo, sí, para darle entonces en la cabeza. Realmente si usted quiere matar a otro a pedradas, lo primero que le tiras a la cabeza. ¿Usted qué cree? A la cara. Eso fue lo que tuvo que haber pasado. Y si lo sacaron como muerto era porque esta gente estaba segura de que así era. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Amén. ¿Usted sabe dónde queda Derbe? Según lo que están los mapas antiguos y todo eso. Derbe quedaba más o menos a 30-40 kilómetros de donde Pablo estaba y de donde fue apedreado. Quedaba en Galacia. Y si se da cuenta, él le dijo al principio, cuando yo les prediqué el evangelio, yo llegué a predicarles con una enfermedad en el cuerpo. Y la primera vez que se ve que él fue a Derbe en Galacia fue esa, después de que había sido apedreado. ¿Usted se imagina cómo iba Pablo? Un poquito dolorido. Mire, la sanidad de Pablo, o sea, yo creo que el Señor resucitó a Pablo, por lo menos le dio fuerza,
porque este tipo lo sacaron fuera de la ciudad. Este Pablo era bien terco, lo sacan de la ciudad, apedreado, vuelto nada, y él por la misma va entrando. Terrible. Estaba convencido. Mire lo que el evangelio hace en alguien cuando lo convence. Por eso es que él dice que toda palabra es útil para redarguir, para instruirle a usted, para enseñarle cómo hacer lo bueno. Amén. Entonces, Pablo llegó a Derbe y yo creo que le dolían hasta los ojos. ¿Cómo le llegaría esa cara a este hombre? Se puede tomar por el lado, lo fijo sí fue que él llegó a Derbe en Galacia la primera vez, pues están después de haber sido apedreado. Entonces se puede tomar esa parte que él estaba diciendo, ustedes hasta se hubieran sacado los ojos por mí. Pues él estaba muy mal. Y eso sucedió al principio de su enseñanza después de que esto sucedió. Amén, de que esto pasó. Vamos a ir a Gálatas 6:11. De aquí sustentan nuevamente la enfermedad de los ojos de Pablo. Gálatas 6:11. Dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Hay gente que dice que esa carta de Gálatas que había escrito Pablo era tan grande que las letras más o menos eran de 7-8 centímetros. Usted se puede imaginar las letras de 7-8 centímetros, esa carta debe haber sido larguísima. Si nomás así chiquita ocupa todas esas páginas, se las imagina así de grande. Pero acá estaba diciendo, mire con cuán grandes letras les escribo. Claro, como Pablo estaba enfermo de los ojos, pues tenía que escribir con letras grandes. Pero hay que estudiar realmente lo que puede decir, o sea, lo que se refiere en esas dos palabras, grandes letras. La palabra letra, según el diccionario de María Morier, es sinónimo de carta. Del original, esa palabra letra es sinónimo de carta. Así que usted podría decir acá, mire con cuán grande carta os escribo de mi propia mano. Mire lo importante que es para mí. Lo que les necesito decir que esta carta es grande, se alargó. Porque también la palabra en el griego, grande, en el griego que es el idioma original en el que fue escrito esta cita, en el griego grande es cantidad. Así que usted podría leer esto de la siguiente manera. Mire con qué cantidad o con qué carta tan grande, tan larga. Amén. Eso no se refería a que las letras eran de cierta altura y cierta anchura porque él estaba medio ciego. Ahí queda anulado que el aguijón de la carne de Pablo fuera enfermedad. Tenga eso presente para cuando alguien venga a decírselo, no se deje convencer. La enfermedad no es algo que Dios utiliza para enseñarle cosas. Amén. Vamos a ir a Hebreos 13:8. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 4:23. Ahí tenga pendiente. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diferentes enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Amén. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Quiero que vea esa palabra toda. Toda es absolutamente toda enfermedad y toda dolencia. ¿Se acuerda de la cita anterior? Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si usted encuentra de hecho en la palabra de Dios que dice que el Espíritu del Señor, dijo Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón. Jesús manifiesta que estaba acá en la tierra. Y en ningún momento dice, y me ha enviado a que si estos muérganos han pecado, les dé su buena enfermedad porque se la merece. No está por ninguna parte. Y Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Entonces ahí viene una gran pregunta. Bueno, pastora, eso está muy bonito, chévere porque Jesús sana, muy chévere porque el aguijón de la carne de Pablo no es una enfermedad. Y entonces, pastora, ¿por qué no todos sanan? ¿No se ha hecho esa pregunta? Pastora, yo he orado por la gente y no sana. Yo he estado enfermo y yo no sano. Y yo me he dado cuenta. Y yo he estado creyendo, pastora. Y yo le he estado impregnando fe a eso. ¿Por qué si todo viene por fe? Porque yo no sano. Entonces eso lo vemos dentro de 8 días.
Para más mensajes como este, visita nuestra página web www.iglesiapalabraypoder.com. Iglesia Cristiana Palabra y Poder, transformando